Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en esta sesión dedicada a lo afroamericano en la literatura. Tuvimos una excelente conferencia en la primera parte de esta jornada del doctor Celso Medina y en esta segunda parte de la jornada corresponden dos encuentros con dos escritoras afrovenezolanas. El primer encuentro lo tendré con la poeta, perdón, editora y autora de la primera antología de poesía afrovenezolana. Un momentico porque le tengo que avisar y olvidé avisarle. Ajá, listo. Disculpen. Ujú. Ella es, a ver, ah, ella es Laura Cárdenas Armas, nació en Caracas en 1992 y voy a leer su reseña. En la presentación les muestro la primera antología de poesía afrovenezolana, edición bilingüe. Está producida, editada por Laura Cárdenas Armas, quien nos va a acompañar hoy en esta sesión, y María Mercedes Cobo Echenacucia, que no ha podido acompañarnos porque está con problemas de salud. Voy entonces a leerles la reseña de Laura Cárdenas. Ella es poeta, editora y politóloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela, también del programa Políticas Editoriales y Gestión Cultural por la Universidad de Buenos Aires, editora y gestora de la primera antología de poesía afrovenezolana, edición bilingüe, publicada en 2024, autora de Flores Jonada 2020, reeditado en 2022, y Arcano Octavo, Oráculo Poético, Fuera de la Vigilia, publicado en 2023. Es directora editorial en la revista de poesía Los Enjambres, finalista y mención publicación en la sexta y séptima edición del Premio Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas. Algunos de sus poemas aparecen en publicaciones colectivas como lo son Crisol de Almas, Voces contra el Racismo de la editorial Ediciones Escriba en Nueva York, Antropología del Fuego del editorial Políndromus, Hacedoras Mil Voces Femeninas por la Literatura Venezolana de la editorial Lector Cómplice, El Paisaje que Soy, publicado por la editorial La Hoja Poesía Viva en México. Ha publicado algunos artículos académicos que exploran la industria editorial desde la inclusión, como lo fue el colonialismo y traducción de poesía en Clapso, ancestralidad, antirracismo y actualidades. Ya está con nosotras y nosotros Laura Cárdenas. Vamos entonces a proponerles la dinámica. Yo, por supuesto, he traído unas preguntas preparadas, pero quisiera que ustedes en el chat fuesen también colocando sus preguntas y comentarios. De esa manera, en la medida que yo vaya conversando con ella, ustedes también van conversando en simultáneo a través de sus comentarios y preguntas del chat. Si lo quieren hacer a viva voz, pueden usar el icono que trae el Zoom para levantar la mano y con todo gusto pueden abrir su micrófono y participar directamente con la escritora, editora de este maravilloso libro. Ay, bueno, se los mostré, pero aquí lo tengo gracias a que ella también me lo regaló en un encuentro que tuvimos en Ciudad de México, porque las dos estamos viviendo en México. Sin más preámbulo, entonces vamos a escuchar a Laura. Y la primera pregunta para activar este diálogo es cómo surgió esta hermosa idea de hacer una antología de poesía afrovenezolana, porque las poetas ya existían y los poemas también de estas poetas ya andaban por ahí seguramente en sus poemarios, en algunas colaboraciones que habrían hecho, pero ya Laura nos va a explicar
porque este libro se llama La primera antología de literatura afro-venezolana. Adelante, Muchas, Laura. muchas gracias, Marisol. Y bueno, buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan esta mañana. Muchas gracias por invitarme y por invitarnos, porque bueno, cada vez que tenemos un espacio para hablar de la antología, tanto María Mercedes como yo, bueno, nos acompañan todas esas voces, ¿no? que están reunidas en este trabajo. Bueno, ahí siempre nos gusta mucho hacer ese énfasis, ¿no? En que nos gustaría que no fuera la primera, nos gustaría que fuera la cuarta, la quinta, la décima, y justo eso se vincula directamente con la razón por la que se hace la antología, que es que María Mercedes, que es la otra editora, y yo comenzamos a conversar, nos conocemos por Instagram, de hecho, porque yo tengo muchos años viviendo en México, ella vive en Caracas, y nos comenzamos a mandar poesía de mujeres afrovenezolanas, ah, tú has leído a ella, yo he leído a ella, de repente algunas del Caribe y así. Y de repente dijimos, bueno, pero falta algo, ¿no? ¿Dónde habrá algún libro de repente o alguna muestra? ¿O habrá de repente como algún espacio académico donde esto se haya reunido, se haya sistematizado, se haya organizado? Y bueno, no encontramos de mujeres, tampoco en general de personas afrovenezolanas. Y nos pusimos a investigar dentro de las antologías importantes del país, que sabemos que hay varias, con reconocimiento internacional, otras un poco más pequeñas, otras por estado, en fin. Y bueno, revisar muchísima bibliografía que estaba disponible digitalmente para mí y ella ya sí se dio una super ruta de bibliotecas muy importantes. Y encontramos que en todas estas antologías, en estas muestras, porque al final las antologías son catálogos, ¿no? No es nada, no se puede comparar para mí el impacto de un libro de un autor o una autora versus el impacto de una antología, porque a nivel editorial, no nada más porque son más personas, son más autores, no, es porque a nivel editorial las antologías son catálogos de qué se está haciendo en un momento determinado de la historia, por un grupo determinado de personas, en un espacio geográfico, en fin, ¿no? Entonces, nos pusimos a revisar estas antologías y vimos que la representación o la presencia de mujeres afrovenezolanas no superaba el 2% en el mejor de los casos. Entonces, bueno, surge todo este cuestionamiento donde Venezuela, después de Haití, es el país más afro de toda la región, es el país que tiene la mayor cantidad de porcentaje de personas que se identifican como negras, afrodescendientes, mulatas, en fin, ¿no? Todas estas otras palabras que se utilizan para englobar eh, estos diferentes fenotipos. Y dijimos, bueno, ¿cómo es posible que si como población las personas afro-venezolanas somos más del 55%, que nuestra representación en los espacios cultos de la poesía no superen el 2%? Y decimos el 2% en el mejor de los casos porque la verdad es que en la mayoría no había ni siquiera una persona, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, si esto no se ha hecho, pues vamos a ver qué podemos hacer nosotras, ¿no? Con nuestras propias manos, a distancia, y así comienza a gestarse lo que iba a ser la antología de poesía afro-venezolana. Entre México, entre Ciudad de México y Caracas, se hizo todo un proceso de convocatoria. Como bien decías, Marisol, muchas de estas poetas, ya estos poemas, ya muchos estaban publicados, otros no. Otros, las poetas incluso se nos acercaron diciendo, bueno, es que es la primera oportunidad que se me presenta a mí de publicar, ¿no? No había tenido ningún otro espacio donde pudiera ser tomada en cuenta mi poesía. Y bueno, así surgió un poco esto, ¿no? Muchos poemas ya habían sido publicados, muchas de estas poetas tienen una trayectoria grandísima, como es, por ejemplo, Celsa Costa, como es Carmen Verde, y también hay muchas poetas que esta es su primera publicación. El abanico de diversidades que está dentro de la antología a mí me parece muy bonito porque pues hay personas de edades muy distintas, ¿no? Creo que la poeta más joven tiene 22 años y tenemos poetas de hasta 70, 75 años, diferentes lugares de Venezuela, que viven en Venezuela o que viven afuera de Venezuela también, de diferentes raíces, como pueden ser de repente algunas que vienen más de lo afroperuano, otras directamente de lo caribeño, de Trinidad, o sea, creo que conseguimos de alguna manera reunir un poco esa diversidad de voces porque de ninguna manera era nuestro objetivo uniformarlo y decir, ah, bueno, es que las mujeres afrovenezolanas escriben así, solo hablan de esto, solo se dice esto, no, sino que hay una gran diversidad de voces y que en este libro buscamos reunir y bueno, se reunieron al final 22 poetas y esto aunado a que fue un trabajo bilingüe, entonces bueno, toda la traducción también la realizaron poetas de diferentes partes del mundo.
Me gustaría que ampliaras cómo se hizo la convocatoria, porque entiendo que ustedes como editoras ya conocían algunas poetas, que las tenían a la mano, las invitaron, pero luego hay otras que me imagino que fueron conociendo en el camino de la producción editorial. Entonces, explícanos un poco cómo fue la convocatoria, cómo fue ese acercamiento a esas otras poetas que ustedes Claro. desconocían. Sí, claro que sí, pues mucho de esto fue ir viendo sobre la marcha cómo ejecutarlo. En la editorial que llevamos, que se llama Colmena de Escritores, tenemos una actividad que se publica, una revista que se publica 3 veces al año que se llama Los Enjambres. Entonces, digamos que el acercamiento que ya podíamos haber tenido a este tipo de convocatorias era netamente digital, ¿no? Eh, Ruedas de correo electrónico, grupos de WhatsApp, comunidades de Facebook, muchas de las redes sociales. Y también, sobre todo, María Mercedes en Venezuela está muy metida en el mundo de lo afro. Entonces, ella forma parte de distintas comunidades, de distintos grupos, de espacios que se reúnen a leer, a conversar, a cuestionar, a hacer crítica, etcétera. Entonces, bueno, también nos apoyamos mucho de estos espacios que ya existen, donde podíamos enviarles a ellos la convocatoria y ellos difundirlas, ¿no? Entre sus miembros. También llegamos a algunos espacios gracias a un profesor de la UCB que trabaja con estos temas, le hicimos llegar la convocatoria, él la distribuyó entre su grupo, sus alumnos, etcétera. En los espacios teníamos muchas personas ya en correo electrónico, las invitábamos a participar, a aplicar, porque también la invitación no significaba que necesariamente esas personas iban a ser publicadas, como en efecto no fue así. Y muchas de estas personas aprovechaban de invitar a otros, ¿no? Entonces hicimos como unos 2, 3 meses de muchísima campaña de tratar de distribuirlo, de llegar a personas que nos ayudaran a multiplicar la convocatoria. Y así poco a poco comenzamos a recibir propuestas y entre las mismas compañeras iban difundiendo la convocatoria. Entonces sí, fue mucho de diría que el boca en boca fue clave y también estos espacios que ya están constituidos, que están conformados por miembros a quienes podíamos ir directamente y pedirles al director o a la coordinadora, oye, por favor, apóyanos a difundir esto, si pueden imprimir este póster y pegarlo en la entrada de la escuela, por favor, si tienen algún grupo de WhatsApp, nosotras estábamos en varios grupos de WhatsApp, entonces, bueno, así se fue difundiendo y, por supuesto, no llegamos a todos los espacios porque creo que eso tiene mucho que ver también con el espíritu de lo que se quiso hacer en la antología, que era aceptar los límites de hacer algo autogestionado, porque esto es completamente autogestionado. Aquí no intervino ningún partido político, ninguna fundación, ninguna editorial ajena, no, o sea, todo lo hicimos nosotras. Y bueno, a veces el costo, bueno, siempre el costo de hacer algo autogestivo, bueno, implica un alcance menor por razones materiales, pero era un precio que estábamos dispuestas a tomar, a pagar, con tal de mantener ese espíritu libre de la antología, que es una gestión completamente cultural y completamente sí, enfocada en las reivindicaciones, en la poesía, y no queríamos que esto estuviera atravesado por algo partidista, por algo medio panfletario, por alguna publicidad, por, ay, bueno, sí, pero invitas a esta persona porque es mi sobrino, no, o sea, queríamos que fuera algo completamente libre. Y bueno, esa fue una de las restricciones, ¿no? Que tuvimos un alcance quizás limitado. Luego nos enteramos de muchísimas poetas que les hubiera encantado participar y que no se enteraron. Es completamente lógico y real y cosas que pasan. Y dijimos, bueno, ojalá que luego haya una segunda, una tercera, una cuarta y que bueno, se puedan enterar muchísimas, pero sí, usamos así los recursos que teníamos en nuestras manos, que era el boca en boca, y difusiones dentro de espacios ya constituidos a través de redes sociales o de acercarnos a las oficinas y así. En relación con las dificultades que se presentan en todo proceso editorial, hay retrasos, hay autores que por razones personales o de otra índole también tienen algunas dificultades. Entonces los editores, en el caso de ustedes, las editoras, a veces tienen que hacer un trabajo de andamiaje, de apoyo emocional, de empujar un poco para que ese texto se produzca, ¿no? En algunos casos los textos ya están producidos, como tú lo mencionabas, incluso estaban ya publicados en otras publicaciones, entonces simplemente están retomados para la antología. Me gustaría que comentaras porque hay una mezcla que potencia de alguna manera esta antología, que son estas voces reconocidas como Carmen Verde y la poeta Celsa, creo que la mencionaste también, y hay otras poetas que no nos suenan.
no son tan reconocidas. Entonces, me gustaría que un poco comentaras cómo fue ese trabajo con estas poetas, ¿no? En ese trabajo editorial para que finalmente se concretara el libro. Sí, claro. Bueno, creo que hay tres partes, ¿no? Diría que lo primero era como el seguimiento a que las personas invitadas enviaran los trabajos, ¿no? Como ya sabemos en lo editorial, muchas veces es como la pata coja, ¿no? Que de repente no, pues las personas tienen muchísimo talento, pero de repente no tienen el tiempo, la disponibilidad o sencillamente el proceso creativo que se alinee a las expectativas de una editorial o de un editor, ¿no? Mira, yo me tomo 4 meses en pulirte un capítulo de 2 párrafos de repente, ¿no? Cuando otra persona se toma una media hora y dice, bueno, ¿no? Entonces, bueno, justamente creo que eso nos ayudó mucho el hecho de tener unos recursos muy limitados, que cuando el recurso es limitado, el tiempo también lo es, ¿no? No tienes un tiempo infinito, porque por supuesto, a pesar de que era algo autogestivo, genera muchísimos gastos, porque pues hubo un comité de jurado, que obviamente no podíamos ser nosotras, a quienes por supuesto había que pagarles, por supuesto hubo que pagarles a los traductores, por supuesto hubo que pagar una diseñadora editorial para que realizara la maqueta, para que realizara las medidas para la distribución digital, la distribución impresa, la misma imprenta del libro, imprimir 500 libros, perdón, es súper costoso. El envío de los libros, porque se imprimen en México y se mandan a Venezuela y los envíos son por peso. Entonces, cada gramo que pese extra tu papel, pues es algo que va a tener que pagarse, ¿no? Entonces, bueno, como teníamos este tiempo muy limitado, para mí ese era como el parámetro, ¿no? Era, mira, tenemos este plazo para recibir las obras. Las obras que no lleguen a este plazo sencillamente no van a poder participar. Lamentablemente harán algunas personas que por diferentes motivos no van a poder hacerlo. No hay nada que se pueda hacer, ¿no? No está en nuestras manos decir, bueno, vamos a seguir prolongando y una semana más y 3 meses más y un año más porque no contábamos con esos recursos. Entonces teníamos los lapsos de tiempo muy determinados y fuimos muy claras con las posibles participantes, las poetas y las ensayistas, de decirles que sí o sí se tenían que apegar a esos lineamientos que teníamos en términos de plazos de tiempo. Y quien no pudiera entregar en esas fechas, pues sencillamente no iba a poder ser parte de la antología, ¿no? Entonces, bueno, a veces eso ayuda a las personas un poco a decir, bueno, o lo termino, mira, lo hubiera podido editar 1000 veces más, pero ahí va, ¿no? Entonces, sí, diría que el primer paso fue este proceso del seguimiento con las poetas, de que tampoco podíamos ir una por una, porque la verdad la mayoría yo no las conocía. O sea, Meche conocía algunas y otras, ninguna de las dos las conocíamos, como para estarles mandando el mensajito, oye, acuérdate que en 2 días no, ¿no? Aparte estábamos gestionando un montón de otras cosas. Entonces, diría que ese primer paso fue como el seguimiento, que fue muy general, mandar las invitaciones, mandar luego un recordatorio a esa base de datos que creamos, en las que decíamos cuánto tiempo quedaba. Y bueno, muchísimas poetas de repente tenían la dificultad de que, bueno, están en Venezuela, entonces, oye, el día que lo iba a enviar no había internet, se fue la luz, ¿no? Entonces de repente nos llegaba un correo de la sobrina o de la nieta de la persona, oye, mira, es que mi abuela iba a mandar unos poemas, no pudo, aquí están, ¿no? O mira, se le dañó la computadora, no tenemos Word, pero aquí están las fotos de los textos porque los escribió a mano. O sea, todas estas cosas pasaron, pero para nosotras el termómetro era el plazo de tiempo. Entonces, bueno, ya una vez entraron dentro de ese lapso de tiempo, pasaríamos a una segunda etapa, que para mí era la edición como tal, ¿no? ¿Qué permite la edición? Bueno, que algún texto que quizás hubiera habido alguna imprecisión, que siempre pasa, un error de tipeo, bueno, ahí se filtraba, ¿no? O sea, ya que el poema fue elegido, ya que pasó por estos filtros de la selección, de que este grupo, de que este jurado dice, mira, estos son los poemas que van a entrar, que también tuvimos que generar unas categorías bajo las cuales se iban a ponderar, por decir de alguna manera, los textos. Y digo crearlas porque no nos servía lo que normalmente consideramos como los criterios generales del rigor de la poesía, de lo que es o no es un buen poema, porque parte de este acto que trae un poco como que esta rebeldía de buscar decir, bueno, las voces que de repente no se han publicado, muchas de ellas increíbles, ¿no? Pero tampoco queríamos llegar a algo de que, bueno, como eres una mujer afro-venezolana, pues ya te publicamos y tu poema es bueno por el hecho de que eres afro-venezolana. No, no se trata de eso, ¿no? No se trata ni de apegarnos completamente a un esquema más, pudiéramos decir, eurocentrado de lo que se considera la poesía digna de ser publicado, ¿no? Pero tampoco nos íbamos a ir a otro extremo medio panfletario de que, sí, ¿no? Como eres afro-venezolana, yo te publico. No, no se trata para nada de eso.
Y para mí como editora el rigor es algo absolutamente innegociable, ¿no? Entonces, bueno, vamos a replantear qué se va a considerar. De repente no tanto, a ver, les digo brevemente los criterios, tomábamos en cuenta sonoridad, que tiene que ver, bueno, con el ritmo, no necesariamente con la rima, qué cadencia tiene, cómo se escucha el poema. Otra parte que digamos que podía ser un poquito más rígida, que es el uso del idioma. Por supuesto, no queríamos publicar algo que tuviera de repente unos errores ortográficos accidentales, que si se iba a usar algún uso de la palabra un poco transformada o deformada, sea algo intencional y con algún propósito y no algo accidental. También tomamos en cuenta el extrañamiento, que para mí es algo súper clave en la poesía, de qué manera ese texto te lleva a otro lugar, transforma el idioma, te hace sentir en un lugar distinto. Y por último era la emotividad, que transmite ese poema, ¿no? Entonces, bueno, como que con esas categorías hicimos una ponderación y se estableció como como un parámetro de puntuación, o sea, todo muy numérico, y todos los poemas que quedaran dentro de ese rango o lo superaron, bueno, pasaban a la siguiente etapa. Algunos necesitaban unos detalles de edición, otros no. Y ya luego es que el poema ya editado, la poeta lo aprobaba o no. También hubo poetas que dijeron, no, yo no quiero que mi poema se le cambie nada, a mí me parece que mi poema está perfecto. Entonces, bueno, ya ahí de nuestro lado estuvo decir, ¿se publica o no se publica? ¿No? Entonces, sí, diría que todo ese tema, toda esta parte de cómo hacer el seguimiento a las poetas, hasta cómo llegas a ese resultado final, tuvo estas tres partes. En primer lugar, del lado de la poeta completamente, de enviar los textos en el plazo en el que se estén solicitando. Luego este proceso de selección y luego el proceso de edición. No quisiera perder este detalle. Cuando tú mencionas, por ejemplo, poetas que se autodefinen afro, porque es Sí, cierto que hay poetas que físicamente tienen rasgos culturales y físicos claro, asociados con lo afro, pero ellas no se definen afro. ¿Nos sí, podrías hablar un poco de esa identidad afro-venezolana? Eh, es decir, ¿cómo es asumirse? Porque lo más sí, usual es asumirse mestizo, pero sí, asumirse afro-venezolano y tiene unas implicaciones. claro. Sí, yo diría que ese fue como el punto más delicado en el sentido de lo sutil que tiene que ser todo para manejarse de una forma correcta, pero también ética, pero también pragmática, funcional, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la poesía afrovenezolana, pues la primera pregunta es, bueno, ¿qué vas a considerar como poesía y qué vas a considerar como afrovenezolano? Porque al final, por más, digamos, flexible que pueda ser un trabajo, al tú poner un título, tú te estás circunscribiendo dentro de un concepto. Entonces, primero dime qué significa eso para ti, ¿no? Pues el típico que uno hace en la tesis, el marco teórico. Bueno, este marco teórico, lo primero era ver qué es lo afrovenezolano. Entonces, bueno, para esto nos documentamos con varias expertas del tema, entre ellas Maybe Hugueto Ponce, y ella, y bueno, con ella y con otras expertas, nos dimos cuenta que lo afro-venezolano, podíamos, mejor dicho, que nosotros íbamos a considerar lo afro-venezolano aquello que cubriera ciertos puntos. Entonces, bueno, uno es la historia. Bueno, ¿cómo que la historia? Sí, porque cuando hablamos de lo afro-venezolano, hay una historia que atraviesa a las personas afro-venezolanas. ¿Por qué la historia es importante? Porque en la historia hay una geografía, hay una memoria familiar y cultural que se hacen presentes en la persona y eso se va a ver mucho en la poesía. Entonces, bueno, primero, una historia que, bueno, una historia a que tus padres o abuelos hayan nacido o hayan estado vinculados en estos espacios de Venezuela que son típicamente afro. ¿Eso es suficiente para considerarse afro? No, puedes ser una persona afro y no te consideras de tal manera. Entonces ya vamos al siguiente punto que tiene que ver con la fenotipia, bueno, lo que todos entendemos como alguien afro, que también es súper flexible porque pues está el mestizaje, está la globalización, están rasgos de parientes que ni siquiera sabías que existen, entonces la memoria no está, pero sí está ese gen manifestándose en las corporalidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos para no hacerles el cuento muy largo, lo caracterizamos como personas que se parecen más físicamente a las personas del oeste de África que al oeste de Europa, pudiéramos decir, ¿no? Obviamente no es un checklist, no es que, si tienes dos, tres, eres o no eres, no, porque pues eso no se trata de hacer un catálogo, no se trata de decirle a nadie quién es quién, ¿no?
Y por eso luego viene esta otra parte tan importante que es la autoidentificación. Es decir, yo de repente vengo de una región afro de Venezuela, mi bisabuelo era de Río Chico, su familia de Curiepe, etcétera, o sea, como de una zona típicamente afro, donde hubo asentamientos de personas afro por todo el proceso de esclavización. Y yo puede que tenga ciertos rasgos o no. Yo puedo tener una hermana que pues compartimos toda la genética, pero pues mi hermana puede que sea rubia porque salió más al otro lado de la familia, pues perfectamente, ¿no? Entonces, está este otro elemento que es la autoidentificación. Yo me reconozco de tal manera o no. Porque como bien decías, Marisol, puedes contar con estos otros rasgos, estas otras características, pero tú a ti misma no reconocerte de tal manera. O el otro lado, que es reconocerte de tal manera, aunque no tengas este pasado, no tengas no proceda tu línea genética, tus ancestros, etcétera, de estas regiones típicamente afro, o que tu físico, tu fisionomía no se manifiesta también de esa forma. Entonces, bueno, quisimos decirlo así como una forma de más o menos acercarnos, más o menos de circunscribir qué se iba a considerar en la antología como lo afro-venezolano, y siempre diciendo que el criterio más importante era la autoidentificación, porque aquí no se trata de decirle a nadie quién es quién, es que si tú te ves así, tú deberías estar escribiendo esto, cero. De hecho, es súper reduccionista y súper peligroso hacer como que estos estereotipos, ¿no? De cómo te ves así, haces esto y no. Porque pues de ahí viene justamente la intención de hacer la antología, que justamente estas corporalidades, ¿por qué no están publicando? ¿Qué está pasando, no? Entonces sí, para nosotros fue muy clave definir un poco eso y pasamos a poner ese criterio como de la autoidentificación como algo muy relevante dentro de quienes participarían. Tenemos una intervención en la sede de la fundación, el Claro. icono de la manito alzada. Te escuchamos. Hola, buenos días Laura, mi nombre es Carmen. Hola Carmen, un Me gusto. gustaría que extendieras un poco más sobre las categorías, ¿no? Básicamente esos aspectos que de repente dentro de la selección tomaron en cuenta como lo que tiene que ver con la identidad, la negritud, no sé, el amor, la corporidad, ¿no? O sea, ¿con qué temáticas o categorías nos vamos a encontrar desde ese punto de vista conceptual en la antología? Claro, claro que sí. Gracias por tu pregunta, Carmen. Bueno, estas categorías, yo diría que son dos. En primer lugar, lo que se entendió por lo afro, como para hacer como que esa filtración en términos semánticos de lo que se iba a entender por lo afro, del significado de lo afro en el texto, ¿no? Principalmente para las personas, para las invitadas, por un lado, ¿no? Y por otro lado, esto que comentas viene después, o sea, esto es antes, a ver a quién entra, ¿no? Y luego viene después que estas otras características que dice, estas categorías, perdón, porque al revisar toda la poesía, todos estos poemas que están publicados, sin duda es posible trazar unas líneas transversales donde encontremos unos puntos en común, ¿no? De nuevo, a mí siempre me gusta enfatizar que no es que queremos decir que si tú eres una mujer negra, tú escribes y hablas sobre esto. No se trata de eso, para nada, no, de verdad que no va por ahí. Sin embargo, yo creo que cuando uno reúne poesía de un lugar o sea, cualquier sector que te permita, digamos, como amalgamar un grupo, pues algo vas a encontrar en común. Yo creo que eso es algo inevitable, ¿no? Y en este caso fue un trabajo muy interesante que hizo mi compañera María Mercedes Cobo a través de estos análisis que se llaman feminismos negros, de estas categorías que se encontraron. Y a mí me pareció súper interesante. Una de ellas se llamaba Abuela Madre África. ¿Por qué? Porque está muy presente la abuela en el texto. Se habla mucho de las abuelas, se habla mucho de la memoria de lo que fue, entonces a veces se habla de la tierra perdida, ¿no? De esa África a veces idealizada o soñada porque nunca estuve ahí, ¿no? Una de las poetas dice, me llamas pero yo nunca he estado ahí, no te conozco, no sé quién eres, ¿no? Eso es precioso, como esa memoria de algo inclusive que no se ha vivido, ¿no? Y parte de esa memoria pues está la abuela también. La abuela está la madre, pero sobre todo está muy presente la abuela. Luego viene una parte de la afroespiritualidad, que no significa necesariamente estas figuras que normalmente relacionamos a la a la espiritualidad afro, que de hecho es un término sumamente vago, porque es como decir la espiritualidad humana, ¿no? Como, ¿de qué me estás hablando específicamente? ¿No?
que si bien sí hay en algunos poemas las presencias de estos seres divinos, de por ejemplo las religiones yoruba, pero hay mucho de la afroespiritualidad en cuanto al culto a los elementos, al sol, a la lluvia, ¿no? Como, o sea, como un acercamiento al paisaje desde una experiencia más sagrada, ¿no? Más que netamente contemplativa. Yo diría que esa es una, ¿no? Entonces, si fue abuela, madre África, esto de la afroespiritualidad, y otra categoría que a mí me parece súper interesante que se llama doloridad. Doloridad es una categoría que es un término que acuña Vilma Piedade, una teórica feminista afro-brasileña, que ella dice, es como un juego de palabras que ella hace con la palabra sororidad, porque ella dice, bueno, la doloridad es el dolor que une a las mujeres que han sufrido. Específicamente ya se refiere a las mujeres racializadas, a las mujeres negras. Entonces, esa es la otra categoría, como un dolor que puede venir de un trauma colonial, que por más que suene como algo medio abstracto, la verdad es que no lo es porque está vigente, y también como una especie de hermandad hacia una persona que si bien puede que no la conozcas, que puede ser que esté en otro país, que puede ser que no o sea, que tú tienes más en común con esa persona que no conoces que con una persona que tienes al lado porque su vida es diferente, porque su cuerpo o su historia es percibida por su entorno de una manera muy diferente a la tuya, aunque viven en la misma casa, aunque vayan al mismo colegio, aunque estudien en el mismo liceo. O sea, entonces, bueno, a mí esa categoría me parece muy importante. Entonces diría que son esas tres. Y eso lo vemos al final de que se publica esto, ¿no? No quiere decir de nuevo que todas las poetas tengan las tres categorías. Sencillamente fue como un análisis que hicimos de todos estos poemas que se agruparon, donde se veía la presencia de esta abuela madre África, la presencia de la afroespiritualidad y la presencia de la doloridad. Gracias. Espero que hayas aclarado, despejado un poquito la pregunta. Gracias, Carmen. Gracias a ti, Laura. Gracias. Tenemos un comentario en el chat. Me encanta la Sí. explicación clara de Laura Cárdenas sobre lo afrovenezolano. Como dije en el comentario anterior, somos parte de un mestizaje cultural barroco que alguna vez defendió Alejo Carpentier. El mejor ejemplo es el pabellón y la yaca venezolana, es decir, dos elementos de la gastronomía. Sigo con mis preguntas mientras espero por las participaciones de otras personas que hoy nos acompañan. Me interesa mucho que nos hables de por qué decidieron hacer una versión bilingüe. ¿Hay una intención comercial en esa decisión editorial de hacer una versión bilingüe? Por lo menos en las publicaciones que yo conozco en Venezuela, no es tan frecuente tener una versión bilingüe. En su caso, ¿qué decantó la decisión por esta edición? Claro que sí. Bueno, muchas cosas. La verdad, diría que la más importante es que siempre el objetivo de la antología fue la visibilización. O sea, ¿cómo hacemos que estas voces que nadie quiere publicar sean publicadas? ¿Cómo hacemos que estas voces que necesitan y que merecen ser leídas sean leídas, que lleguen a las manos de las personas, ¿no? Entonces, hay un fenómeno debido a la globalización que es bueno, se les conoce como las lenguas hipercentrales o las lenguas centrales o las lenguas periféricas, ¿no? Donde la hipercentral, no es sorpresa para nadie, es el inglés, es una y es el inglés, ¿no? Y se refiere a que cualquier traducción que se haga pasa antes por el inglés. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que este libro fue escrito en español, estos poemas fueron escritos en español. Si alguien quiere traducirlos a francés, por ejemplo, que es un idioma sumamente hablado en comunidades afro del resto del mundo, nadie lo va a traducir de español a francés, aunque en las raíces de estas lenguas están muchísimo más emparentadas el francés y el español que el francés y el inglés o el español que el inglés. Entonces, en la industria editorial y de la traducción, para traducir de cualquier idioma a cualquier otro idioma, se pasa por un puente y ese puente es el inglés. Y esto fue sumamente llamativo porque justamente sale otra investigación de ahí, que luego tuvimos el honor de poderla compartir, que la publicaran en Claxo, sobre la traducción de poesía. Esto fue también otra aventura porque es muy difícil conseguir traductores de poesía.
Lo más común es la traducción de textos legales, pero bueno, entenderán que no es lo mismo traducir un contrato de compraventa que traducir un poema, no sé, llamado, ¿qué les puedo decir? Cualquiera que me sale aquí, África Madre Hermosa, o Yo no tengo lengua materna, ¿no? Entonces, es muy difícil conseguir a las personas que lo hagan. Pero hasta aquí todo bien, porque se consiguen. El tema fue que cuando buscamos la dirección, es decir, alguien que traduzca de español a inglés, prácticamente no había nadie. Y no estamos diciendo como que le pregunté a 2, 3 amigos, no, o sea, fuimos con la Asociación de Traductores de Puerto Rico, que Puerto Rico es un país bilingüe, y la directora, que es una mujer especializada en poesía, ella me dijo, Laura, yo conozco a una persona en Puerto Rico que traduce de español a inglés poesía. Una persona en todo el país. Bueno, a través de esta persona llegamos con otro centro de traductores en Estados Unidos, de estas comunidades latinas, afro, etcétera. Conseguimos a una más. O sea, no hay nadie que lo esté haciendo, ¿no? Y para mí fue sumamente extraño, porque si yo estuviera traduciendo, por ejemplo, aquí en México, que existen tantas lenguas originarias, como, no sé, el mixteco, y el mixteco tiene 5 variedades. Ah, bueno, si yo estuviera traduciendo del mixteco de la costa al zapoteco, no sé, oye, entiendo que haya poco, pero es español, uno de los idiomas más grandes del mundo, creo que es el segundo o el tercero más hablado, y no existe esta dirección. Entonces, bueno, ya ahí como escarbando en por qué, encontramos unos datos aquí muy interesantes, aquí se los tengo. Bien, el 75% de los libros traducidos en el mundo se traducen del inglés. Y del 1 al 3% de los libros traducidos en el mundo vienen de múltiples idiomas, entre ellos el español. Es decir, que la cultura se consume de inglés a español y no de español a inglés. Uno inocentemente a veces se acerca y dice, ah, bueno, un traductor de español a inglés es porque le piden de inglés a español y de español a inglés. No es así. La traducción de libros en el mundo es unidireccional. Los hispanohablantes o los no angloparlantes, mejor dicho, porque somos todos los que no hablemos como de lengua materna el inglés, consumimos la cultura que se produce en inglés, no viceversa. Ellos no consumen la nuestra, porque si no, no estaríamos hablando de un 2% contra un 75%, ¿no? Entonces, claro, como es un mercado que tiene una dirección, no dos, no es como de un idioma al otro y, ¿no? Y de aquí para allá y del norte al sur y del sur al norte, no es así. Tiene mucho sentido que nadie traduzca en esta otra dirección, porque no se consume. Nadie quiere traducir algo del español al inglés, no se consume, no se vende, nadie lo compra, ¿no? Entonces, bueno, también obviamente esto habla de cómo se mueve el dinero en estas esferas, porque las traducciones se pagan, ¿no? Entonces, ¿dónde está el dinero? Bueno, si tú escribes en inglés y quieres traducir al español, ¿no? Aquí el español tenía el dato también apuntado de que somos 490 millones de hablantes. Entonces, bueno, que con esos números no lleguemos a hacer nada prácticamente, o sea, somos menos del 1% de la traducción, es alarmante, ¿no? Entonces, bueno, ya en este proceso, por eso la antología también fue un proceso, un trabajo muy bonito, porque mientras uno va escarbando, vas encontrando otras estructuras de poder con las que de repente no contabas, en las que estás tú. No puedes entrar en negación y decir, no, es que yo estoy en contra de esto, no. A nadie le importa que tú estés en contra de eso, esa es la verdad, ¿no? Entonces, es más bien cómo utilizas esa estructura que ya existe para alcanzar a los espacios que te interesa alcanzar con las herramientas que tienes en la mano. Entonces, bueno, conclusión de esto, si queríamos que la antología se leyera en el mundo, la antología tenía que estar en inglés, indiscutiblemente. No podía estar, el segundo idioma no podía ser francés, no podía ser ni siquiera portugués, tomando en cuenta el movimiento de afrolatinos que están en Brasil, no funciona, tiene que ser antes en inglés para que ya luego en Brasil nos puedan traducir al portugués. Entonces, bueno, alineándonos con ese primer principio que teníamos, vale la redundancia, de visibilizar estas voces, era fundamental que fuera en inglés para que pueda llegar a otros idiomas y al mismo tiempo para permitir un libro que fuera mucho más robusto en términos académicos. No queríamos nada más hacer unos poemas, ¿no? Como reflexionando de la vida. Sí, es muy bonito, es muy importante, es nuestra manera de estar en el mundo, pero también sentimos que necesitaba como que ese otro respaldo de lengua un poco más dura, por eso metemos también los ensayos sobre la afrovenezolanidad, no nada más es poesía, hay ensayos, hay artículos, y hacerlo bilingüe le daba muchísima más fortaleza y seriedad al trabajo, y lo catapultaba que se pueda leer en otros lugares del mundo, y bueno, eso lo está permitiendo también. En este momento sí hemos visto que ha habido un buen movimiento de la antología en espacios donde se habla inglés,
porque de lo contrario estas voces jamás hubieran podido salir de Venezuela, básicamente. Laura, tenemos dos comentarios en el chat referidos a ese trabajo que publicaste en Clapso. Quisiera consultarte si nos lo puedes compartir a través del chat, si es Claro posible que la sí. divulgación Sí, abierta. sí. Ujú. Uno de los comentarios dice lenguas centrales, periféricas. Me parece muy bien el explicar este punto, porque en la poesía de raíces africanas tiene porque la poesía de raíces africanas tiene una diversidad de palabras que le agregan más duda a quienes leemos esta literatura. Y el siguiente comentario dice que por favor le repitas el dato del 2% que mencionas. Sí. Ese dato está en el artículo publicado en Clapso, el Eh, del 2%. sí, en ese artículo está. En Ujú. ese artículo está el porcentaje de hablantes y la dirección en que se consume este mercado, porque al final es un mercado. Eh, y bueno, ya de por sí se sabe que el consumo de la literatura es principalmente novela, cuento, ya luego se va reduciendo y al final el puntito que queda es la poesía. Entonces, si de por sí es complicado traducir en esta dirección, inclusive un trabajo legal, un documento legal, imagínense la literatura, imagínense la poesía. Y aparte ahora imagínense la literatura afro, donde yo tengo de repente un poema que me habla, luego a ver si lo consigo, pero de términos muy específicos, porque esa es la otra, ¿no? Los regionalismos. O sea, ahorita yo estaba revisando un texto de una amiga que escribe sobre gastronomía y ella hizo como un diccionario de comparando términos gastronómicos de Venezuela versus México, ¿no? Y unas recetas familiares. Entonces, uno de los términos, ella decía, español de Venezuela, té de limonaria, español de México, té de limón. Y yo le digo, perdón, yo jamás escuché té de limonaria. Mi familia decía malojillo para decir el té de limonaria. Entonces, esas cosas son un gran reto en la traducción, ¿no? Porque es que ni siquiera yo, que soy de Mm. Caracas, entiendo la poesía de mi compañera que es de Aragua, porque es de una comunidad más pequeña y que el ají dulce le dicen de otra manera. Y que al coco o al plátano o a las, o sea, en la preparación, o sea, es tan diverso que inclusive las personas dentro de la misma comunidad, dentro del mismo país, pueden tener otros términos. Entonces ya eso pedirle a una persona de Estados Unidos que jamás ha pisado el Caribe, que me traduzcas cachicamo le dijo a morrocoy con chugo, mira, el hombre se te desmaya, ¿no? O sea, él no sé de qué me estás hablando, hablo español, pero no sé de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, eso también es algo muy interesante y del reto de la traducción, que la verdad nada más lo puede traducir. Bueno, la traducción siempre esto es otra conversación, ¿no? Pero la traducción al final siempre es una interpretación. Y habrá Ujú. tantos poemas como traductores haya, porque yo traduzco lo que yo entiendo que tú me estás diciendo y la poesía es inexacta. Está llena de silencios, está llena de cosas no dichas y ese es el poema. Entonces, bueno, traducir lo que no se está diciendo es complicadísimo, ¿no? Y más con personas que de repente no compartan tu cultura. Entonces, bueno, esta parte igual es lúdico, igual no se aspira a una perfección, es imposible, pero bueno, de hecho tuvimos el trabajo de varios y varias traductoras en el poemario para que realmente pudiera ver como, y hicimos luego varias correcciones, pero bueno, sí, es muy, muy difícil. En cuanto al 2%, si te refieres al 2% de lo que mencioné de los hablantes de español y cómo se consume la cultura, sí está en ese artículo de Claxo, me parece que se llama, está en una revista, está hasta el final, se llama, creo que se llama Racismo en la industria editorial y traducción de poesía, algo así. Pero bueno, ahí más o menos están los datos, creo que está interesante. Y lo de las lenguas centrales y periféricas, sí, es clave porque, eh, por supuesto, nos sorprende cuáles son estas lenguas. No se trata ni siquiera de la cantidad de hablantes, porque muchas más personas hablan chino, mandarín que inglés. Tiene que ver con Ujú. poder, sencillamente, con estructuras de poder. Entonces, esta lengua, que es el inglés, porque no son varias, es el inglés, opera como un puente. Es como una alcabala. Si tú quieres pasar para allá, tú antes tienes que pasar por acá, ¿no? Entonces, los autores y las editoriales, las grandes casas editoriales, saben que las publicaciones tienen que ser en inglés. Entonces, la verdad, ellos no tienen ninguna necesidad económica, que al final es lo que mueve las industrias, porque es así, no, nadie imprime gratis, nadie, o sea, no tienen la necesidad realmente de voltear a las periferias que escriben español sobre su pueblito y sobre su conuco, no les interesa, porque no es algo significativo para ellos, no les va a generar ninguna ganancia económica. Entonces, siempre se buscan estas voces importantes que escriben en inglés y ya del inglés, bueno, si funciona bien y si vemos que hay un mercado y hay interesados, bueno, ya se comienza a hacer una traducción a otros idiomas.
pero tiene que ser en inglés. Entonces, yo creo que este puede ser un paso importante para todas las autoras que están en el libro, en términos de visibilidad, de que puedan ser consumida su poesía desde un espacio en el que de ninguna otra manera hubiera sido posible, porque al ser bilingüe, inclusive en una escuela de idiomas, que no tengan nada que ver con lo venezolano o con las identidades, etcétera, se pueden interesar en hacer una comparación. Mira cómo utilizaron aquí esta palabra, mira cómo se tradujo, mira este traductor que está escribiendo sobre lo caribeño. Entonces, bueno, digamos que amplía un poco el abanico de personas que pueden, y de espacios culturales o académicos que pueden interesarse por la obra. Tenemos una última intervención en la sede de Bordes. Adelante. No, yo solo quería pedirle si nos podía leer algún poema que considere emblemático de la antología sobre eso que es la afrovenezolanidad. Sí, claro que sí, me encantaría. Ay, son tantos. Hay muchos, la verdad que hay unos muy, muy increíbles. Hay un poema que a mí me gusta mucho. No habla específicamente sobre lo afro, pero es que está esta otra categoría de la doloridad, ¿no? Que es como que ese dolor de lo vivido. Bueno, aquí tengo uno, no tiene tanto que ver con la afrovenezolanidad, y me gustaría... Ah, bueno, tengo aquí uno ya. Se llama O San Juan, que aquí también está esa afroespiritualidad, ¿no? Concretamente el San Juan. También está el San Benito, ¿no? Estos santos que son católicos, pero que vienen de este sincretismo más afro, ¿no? Aquí en México pasa mucho también, hay muchos santos católicos que están más vinculados con la ancestralidad mexicana, entonces son santos como medio indígenas, o sea, todo esto es, bueno, mucho que hablar de esto, ¿no? Este se llama O San Juan y es de la poeta Solange Urbina. O San Juan. Oh San Juan de negros, de montes, de rituales, de cantos, de tambor, de ríos. Oh San Juan de congos, de pañuelos rojos y trajes blancos y coloridos. Oh San Juan de pasiones, de lectura, de agujas y huevo, de mina, culo de puya y quitiplas. Oh San Juan. Ese es como un canto. Aquí hay otro de ella también que se llama Cuando dos negros se juntan. Está este de Vanessa Hidalgo, no tiene tanto que ver con lo negro, pero a mí me parece que es un gran poema. Esta poeta se llama Vanessa Hidalgo. Y dice así: ¿Quién te dijo, Vanessa, que naciste para la crianza? Mira cómo se van muriendo perros, pájaros, gatos, conejos. ¿Quién dijo que tus brazos arrullan, que tu leche alimenta, que tus manos conmueven? ¿Quién te perdón, que tu leche alimenta, que tus manos conmueven? ¿Nadie te dijo que ser madre también es comerse los cachorros? Ve, recoge tus lágrimas, riega las matas de tu abuela y verás cómo nacen crisantemos, culantros, cayenas. Así no morirá un gato más en tu casa y la mesa siempre estará servida para las flores. Y me gustaría leerles un poema más. Bueno, si hubiera tiempo para este y otro, me encantaría. Pero bueno, este se llama No tengo lengua materna, de la poeta Lilia Ferrer, que creo que tiene que ver con esto que hablábamos de la nostalgia de ese continente perdido, casi fantasioso, porque es como una idea, ¿no? Como, bueno, no tengo lengua materna. Mi lengua yace muerta en fosas a cielo abierto, en el cruce transatlántico, en un barco negrero y la peste que diezmó a ayomanes, girajaras y gallones del norte del sur que habito. No tengo otra lengua materna, distinta al arrullo silencioso de la vieja abuela que me exorciza en un mantra enrevesado, bañado mi cuerpo con el claror de luna, sembrado mi ombligo en una cumbre congelada frente al inmenso Caribe. No tengo lengua materna. Soy la nieta de 3000 lenguas fundidas en un único grito. No tengo lengua materna. Me he liberado de tus gramáticas perfectas. Y por último, me gustaría leerles un poema de Angimar Bautista, que es una poeta que también, esta fue su primera publicación. Me parece que tiene unos poemas muy, muy, muy buenos.
Perdón. Ok. Refracciones. El ruido de los aviones me dice que ha comenzado un día. La mantequilla baila en el sartén. El café me recuerda a la casa de la abuela. Murmullo de lluvias de marzo anuncia que la primavera persiste. Para limpiar la mesa, bicarbonato y jabón. Enjuagar bien las heridas. Quise decir esquinas. Uso el paño favorito, el de sacudir pensamientos con las tareas de domingo. El reloj llama el té de la tarde. Acompaño los buñuelos con recuerdos de mi infancia. Deja un terrón de azúcar para Arieti, que ella se alimente de mi nostalgia. El mismo menú de hace 2 semanas. Nota mental, añadir frutas, avena y miel. Apago la radio y canto tus caricias. Quise decirte cosas tan simples. Como que cuando abrí las cortinas, el sol entibió mis manos enharinadas, percibí tu amor diáfano y recibí el abrazo. Lo sostuve largamente. Que barriendo el polvo arrastré una cosa, algo que se movía como la tristeza y lloré, profusamente. Que asomada en el balcón y sostenida por las puntas de mis pies, alcé los brazos debilitados, que inmediatamente, medio alicaída y en trance, volví a la cocina y removí la sopa, conjurando tu nombre. He vuelto a hablar de ti con los gatos. Sigo distraída. Todavía no apago las luces. He vuelto a soñar con tus jardines y que el café de la mañana me ha recordado a la casa de la abuela. Angimar Batista. Bueno, una pequeña muestrita de que vean, para que vean lo diversísimas de las voces que hay acá, la presencia de la abuela, la presencia de los santos, de la comida, de la casa, de ese dolor. Sí, espero que les hayan gustado esos poemas. Muchísimas gracias, Laura, por habernos acompañado en esta jornada sobre lo afro-latinoamericano. Voy a poner el correo electrónico de María para los que estén interesados en el libro, si lo quieren adquirir impreso, porque por Amazon lo pueden adquirir también en digital, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y vamos a continuar con la segunda parte, que consiste en un coloquio con la poeta Amaru Vanegas, nuestra poeta tachirense. Ella ya está en la sede de Bordes y va a dialogar con el doctor Otto Rosales sobre su poemario. Les comparto